Dios te bendiga, bienvenido en este día. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero felicitar a todos los que se graduaron en este año. Felicidades a todos. En este día quiero comenzar una serie acerca del fruto del Espíritu. Ah, la obra que el Espíritu Santo hace continuamente en la vida del creyente. Eso es lo que vamos a estudiar. Bien, el Espíritu Santo está continuamente trabajando, produciendo el fruto en la vida de todos los creyentes. Entonces, a medida que conocemos a la persona del Espíritu Santo, la presencia y el poder del Espíritu Santo, habrá como un subproducto natural que se le llama el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Simplemente que a medida que desarrollamos una relación íntima con Dios y a través del empoderamiento del Espíritu Santo, habrá un cambio marcado en la actitud hacia todo. Dios nos cambia desde adentro hacia afuera a través de la obra del Espíritu. Bien, el poder del Espíritu Santo es más que solamente permitirnos hacer lo sobrenatural. Él nos capacita para el viaje de ya no hacer lo que le agradaba a la carne, sino comenzar a hacer lo que le agrada a Dios. La vida cristiana en realidad no es un viaje fácil, pero tampoco es un viaje solitario. Se nos ha dado el Espíritu Santo y se le ha dado a la iglesia para ayudarnos a desarrollarnos en la persona que Dios quiere que seamos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que seamos? Bueno, el Espíritu Santo cada día obrando en la vida del creyente nos va transformando cada día hacia el carácter de Cristo. Recuerda que Cristo es nuestro modelo. Él es la medida de la estatura de todo creyente. Así que veamos lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra los tales, dice en la Biblia, no hay ley. Luego continúa diciendo, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dado que vivimos en el Espíritu, mantengámonos continuamente en sintonía con el Espíritu. Se refiere eso a andar en el Espíritu, a vivir la vida del Espíritu. Es algo que Dios quiere que nosotros nos mantengamos todo el tiempo viviendo en el Espíritu. Bien, analicemos un poco acerca del contexto para que podamos entenderlo, el estudio de hoy. Bien, el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas es una carta asombrosamente fascinante escrita por el apóstol Pablo. Pablo había viajado a la región de Galacia, actualmente es Turquía, en sus 3 viajes misioneros. En estos viajes por el área se había establecido allá en Galacia una iglesia establecida por el apóstol Pablo. Y muchos de los primeros que se convirtieron al cristianismo en Galacia eran judíos. Habían experimentado la libertad que viene a través de tener una relación con Cristo. Pero desafortunadamente su libertad fue desafiada por un grupo de personas que llamaremos judaizantes. Estos judaizantes, ellos enseñaban que antes de que alguien pudiera experimentar las bendiciones plenas de Dios,
Primero había que convertirse en un judío. Esto, ellos incluían que tenía que haber circuncisión y luego convertirse en cristiano. Y el resultado de esta enseñanza fue una horrible iglesia dividida en líneas judías y gentiles. La iglesia se había vuelto hasta cierto punto etnocéntrica. Eso significa centrada en una raza o en una etnia. Y no cristocéntrica como debiera ser. Cristocéntrica significa que la iglesia debe de estar centrada en Cristo Jesús, ya que Cristo es el fundamento, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia, ya que Cristo es el esposo, el dueño de la iglesia. Bien, Pablo escribe a esta iglesia dividida para recordarles la libertad que tenemos cuando tenemos una relación con Cristo. Esta relación viene por la gracia y es fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Pablo realmente, cuando escribe esta carta, él está asombrado por lo rápido que abandonaron la gracia de Cristo. Esto lo dice en Gálatas capítulo 1, verso 6. En el lugar de Cristo, ellos habían aceptado un evangelio falso y la confusión estaba gobernando en esta iglesia, y ese era el clima de esta iglesia de Galacia, según Gálatas 1, 7 y 8. Y Pablo está tan enojado por lo que sucedió que él se atrevió a escribir estas palabras directamente para esta iglesia y les dice a ellos: si alguien les está predicando un evangelio diferente al que usted recibió o aceptó, que sea condenado eternamente. En algunas versiones dice que sea anatema, y la palabra anatema en realidad significa maldito. Si un ángel del cielo les predicase otro evangelio, sea anatema. Ahora bien, toda esta confusión que estaba llevando a esta iglesia a una crisis. Y el apóstol Pablo sabía que la única respuesta era regresar nuevamente a la libertad que disfrutamos en el Evangelio de Cristo. Pablo pasa 2 capítulos hablándoles sobre cómo el Evangelio es real. El Evangelio es auténtico. Realmente trae salvación, trae la libertad del pecado y está disponible para todos los que invoquen el nombre del Señor, no solamente para el judío, sino también al gentil, al griego. Todo el Evangelio es para todos. Luego pasamos a los capítulos 3 y 4, donde el apóstol Pablo habla acerca de la superioridad del Evangelio sobre la ley. La libertad que tenemos en Cristo ya no requiere el ritual religioso y el gobierno que la letra mata. Bien, ahora bien, en los últimos 2 capítulos, Pablo se dedica a hablar sobre este pensamiento simple. Él dice que somos libres de hacer lo correcto. Nuestra libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino una licencia para vivir correctamente. Eso es lo que nos enseña en estos últimos 2 capítulos. Una y otra vez en este libro, Pablo les explica a ellos acerca de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo da poder, el Espíritu Santo es el que terminó con nuestra esclavitud de los malos deseos de la carne
y crea en nosotros ese amor, ese gozo, esa paz y muchas otras de estas cosas maravillosas que son necesarias para vivir una vida victoriosa en el Espíritu y sobre todo en la iglesia. Por otro, del otro lado de la obra del Espíritu Santo está también las obras de la carne. En Gálatas, en Galacia, las obras carnales estaban disfrazadas con ropas religiosas. Algunos llevaban la cuenta marcando las casillas de las reglas. Otros, sin embargo, estaban usando su libertad de la ley, de las reglas que tiene la ley, para hacer cualquier cosa que ellos quisieran hacer. Bien, pero es muy triste porque el resultado de la obediencia a la ley y a la carne fue un mismo espíritu de crítica, enojo y juicio. Había competitividad y muchas más cosas. ¿Por qué pasó esto en esta iglesia? Porque dejamos de estar motivados por el amor. En realidad es a través del Espíritu, es Dios tratando, trabajando, obrando en la vida del hombre. No podemos lograr dar fruto por más que nosotros querramos leer libros de autoayuda y tratar de hacerlo con esfuerzo humano. No se puede. Bien, entonces aquí es donde estamos en Gálatas, capítulo 5. Pablo confronta a aquellos que han retrocedido a un pecado horrible porque abandonaron a Cristo y trataron de salvarse a sí mismos mediante la ley o cumpliendo sus propios deseos. En realidad, antes de que Pablo llegue a los versículos frecuentemente citados sobre el fruto del Espíritu, pasa tiempo él hablando acerca del fruto diríamos, de la licencia. Yo no sé a veces qué es lo que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra licencia. Ahora sé que la palabra licencia crea una imagen muy diferente en la mente de hoy que en los días de Pablo. Por ejemplo, si tienes 15 años y escuchas esas palabras, piensas en el día en que puedas conducir un vehículo. Si usted es un padre de un niño de 15 años y escucha esta palabra licencia, el temor llena su corazón porque el Estado le permitirá muy pronto que su hijo pueda manejar y eso es lo único que nosotros conocemos acerca de la palabra licencia, una licencia para manejar un vehículo automotor. Pero en un sentido muy real, el significado de esta palabra en los días de Pablo es el mismo en el día de hoy. Básicamente, podemos decir que tener licencia significa que se le permita o que se le permitía hacer algo a la persona. Pablo les dice esto a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, si no me equivoco. Mire lo que dice en Gálatas 5:13. Dice, ustedes, mis hermanos y hermanas, fueron llamados a ser libres, pero no usen su libertad como para consentir la carne. Más bien, dice, sírvanse unos a otros humildemente en amor. Y pienso que esa es la palabra clave. En realidad, todo lo que no nace, lo que no viene, lo que no lleva amor, es simplemente símbolo que retiñe. El amor es bien importante cuando se trata de querer agradar a Dios y cuando se trata de querer servir. Bien, entonces,
somos, debido al Evangelio de Cristo, llamados a ser libres. Se nos permite vivir en libertad debido a que la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo fue la causa de que nosotros ahora seamos, como dijo Jesús mismo, verdaderamente libres. Ahora, desafortunadamente, algunos estaban usando su libertad para cometer pecado. Tenían una visión distorsionada de la gracia de Cristo. Otros estaban usando la observancia de las reglas y las regulaciones de la ley como si fuese un estándar o un marcador de santidad. Ellos también tenían una visión distorsionada de la gracia de Cristo. Lo diré de nuevo, el resultado final de ambos lados es el mismo: un espíritu de crítica, ira, juicio, competitividad y más cosas que producen el tratar de vivir una vida agradando a Dios a través de la ley y las reglas de la ley. Entonces el apóstol Pablo lo llama por su mal uso de la licencia de la libertad. Sí tenemos licencia, pero para servir los unos a los otros en amor. En Gálatas capítulo 5, verso 16, así que digo, camina en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contrario a la carne, y estos están en conflicto entre sí. Porque lo que no debes hacer, lo que quieras, pero si eres guiado por el espíritu, dice la palabra de Dios, no estáis bajo la ley. En realidad nosotros andamos bajo la ley del espíritu, si se pudiese decir así, o por la guianza del espíritu. Ahora, no quiero que extrañemos algo. La razón porque muchos gálatas se sintieron atraídos por volver a la ley o las reglas o sus regulaciones es porque luchaban horriblemente por vivir por encima de los deseos de la naturaleza o del hombre carnal pecaminoso. Así que ellos pensaron que al obedecer la ley podrían ellos controlar los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y entonces, esto es totalmente imposible. No se puede. Así que el problema con su pensamiento, tratar de responder un problema espiritual con herramientas humanas que no son espirituales, contra el poder del Espíritu Santo, la naturaleza pecaminosa solo se puede superar si vivimos en obediencia a la obra del Espíritu. Escucha eso. La naturaleza pecaminosa solamente se puede superar si vivimos en obediencia a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De lo contrario, estamos descartando la única fuente de poder para vivir en libertad. Por eso es que lo dice el apóstol Pablo, camina por el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Note que el apóstol Pablo usa el término caminar. Caminar es una palabra activa que apunta hacia la idea de movimiento y progreso. Caminar es movimiento y progreso. Pero también lleva la noción de cómo uno pasa por la vida.
Pablo también usa la frase vivir en el Espíritu en el versículo 25 y ser guiados por el Espíritu. Vuelve a utilizarlo en el versículo 18 del capítulo número 5 de Gálatas. Bien, entonces nosotros como creyentes que tenemos libertad en Cristo, caminemos en el Espíritu. Y mientras somos guiados por el Espíritu Santo nos va dirigiendo y Él es realmente el que nos da la vida de Dios para irnos transformando cada día según la semejanza de Cristo. Recuérdate que la meta de Dios es transformarte a la imagen de Cristo. Pablo les dijo a los corintios que la letra mata, refiriéndose a la ley, pero que el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, dice la Biblia en 2 Corintios 3:6. Todos estos son términos activos y progresivos. Caminar, ser guiado, vivir en el Espíritu requiere tiempo y obediencia. En la vida de cada creyente está la lucha por vivir cada día según el Espíritu. Pero siempre la vieja naturaleza pecaminosa trata de arrastrarnos, de guiarnos de otra manera. Por lo tanto, es una lucha constante. Pero déjame decirte algo, que aunque es una lucha constante, es una lucha ganable. Sí, se puede vencer, se puede vivir en el Espíritu. Aunque el hombre viejo trate de alarnos, el Espíritu Santo nos da la victoria. Pablo nos dice en Gálatas 5:19 al 21, dice, cuando sigues los deseos de tu naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros. Inmoralidad sexual, impureza, placeres lujuriosos, idolatría, hechicería, hostilidad, disputas, celos, arrebatos de ira, ambición, egoísmo, disensión, división, envidia, borrachera, fiestas salvajes y otros pecados semejantes a esto. Note la última oración. Y otros pecados semejantes a esto. Entonces significa que esta pequeña lista no es una lista total, exhaustiva de pecados. No. No puedes decir, bueno, brujería, he hecho brujería, no está ahí, eso significa que estoy bien. No. Pablo nos está mostrando algunas de las cosas malas que surgen de nuestros corazones cuando no estamos siendo guiados o viviendo en el Espíritu. Pablo nos dice que el resultado final de caminar y ser guiado o vivir en la carne es muerte. Es muerte. En el versículo 21, déjame decirte nuevamente como lo hice antes, que cualquiera que viva ese tipo de vida no heredará el reino de Dios. Déjame repetírtelo otra vez, como lo dice el apóstol Pablo. Voy a repetírtelo otra vez, que cualquiera que vive ese estilo de vida de la carne no heredará el reino de Dios. No hay salvación, está perdido. Porque debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Estas son las cosas, ya sea en general o particularmente, contra los que tenemos que luchar debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que matar estas cosas en nuestra vida. No solamente ignorarlas, sino que tenemos que destruirlas, tenemos que matar, tienen que morir. Todo lo que es de la carne tiene que morir en nuestra vida. Y lo del Espíritu tiene que nacer, fructificar, crecer en nuestra vida.
Bien, aquí están las buenas noticias. Hemos dado el Espíritu Santo y Él pondrá en nosotros, Él va a guiarnos, va a liderarnos y Él va a instruirnos en cómo vivir una vida agradable a Dios. Esa es la obra del Espíritu en la vida del creyente. Guiarnos, fortalecernos, enseñarnos, dirigirnos, fortalecernos, darnos sabiduría, darnos entendimiento, darnos discernimiento. El Espíritu Santo nos ayudará de manera sobrenatural y activa. A través de su obra en nuestra vida, produciremos lo que Pablo llama el fruto del Espíritu, en contraste con el fruto de la licencia de la libertad. Mira lo que dice en Gálatas 5:22. Pero el Espíritu Santo produce ese tipo de fruto en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra las tales no hay ley. Ahora, hay otra tentación aquí para decir, bueno, yo he sido una persona bien gentil, he sido una persona bien fiel, etcétera. Por lo tanto, debo ser salvo. Todos estamos agradecidos de que seas una buena persona, amable y gentil. Pero estos rasgos no son los signos de tu salvación. Las personas, a través de su propio esfuerzo y disciplina, pueden desarrollar estos rasgos si lo practican continuamente, y con el tiempo es posible que ellos puedan desarrollar estos rasgos. No quiero que te pierdas esto. La diferencia entre las personas bien disciplinadas y lo que produce el fruto del Espíritu en la vida del cristiano es la fe en Cristo. El fruto del Espíritu es producido por el Espíritu que reside en todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. No por el esfuerzo humano. Eso significa que seamos pasivos en el proceso, pero en última instancia es el Espíritu Santo el que produce el fruto en nosotros. Y Él lo produce desde la raíz. Desde la raíz, Él es el que trabaja, Él es el que poco a poco va a trabajar. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es Dios trabajando y nosotros cooperando con el Espíritu para que nuestra vida realmente pueda ser fructífera. El fruto del Espíritu no sale de los creyentes a través del esfuerzo. Los cristianos dan fruto a través de la rendición, a través de arraigarnos en el Señor, a través de meditar en su palabra, de tener comunión, orar y servir. No nos reservamos nada para nosotros, lo rendimos, lo entregamos, sino que confiamos plenamente en Él. Eso no es una vida pasiva, es una vida permanente. Si todo lo que hacemos es algún tipo de ejercicio humanista de autoayuda para demostrar los frutos del Espíritu, eventualmente nos convertiremos en esclavos de nuestro propio esfuerzo. El fruto del Espíritu se convertirá para nosotros en una ley por la cual juzgamos, criticamos, competimos o nos enojamos con los demás. Y ese no fue el propósito de Dios al darnos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es para competir ni para demostrar que tengo más. Bien, nuevamente, la diferencia es la obra del Espíritu Santo que está produciendo en nosotros la vida de Cristo. Así que no dejes que eso se te escape. El Espíritu Santo está produciendo en ti ahora mismo la vida de Cristo. Te está haciendo cada día más como Cristo
Y como eres libre en Cristo, puedes llegar a ser como Cristo. Puede que te tome toda la vida, pero dice la Biblia que en aquel día todos nosotros seremos como Él es. Así que algún día llegaremos a la estatura de Cristo. Quiero concluir en este día. La pregunta es cómo nosotros debemos responder al mensaje de hoy. ¿Cómo puedo responder yo a lo que he escuchado? Déjame ayudarte. Lo que nosotros debemos hacer es rendirlos a Cristo. Y debido a que tenemos ese libre albedrío, podemos también resistir al Espíritu o podemos dejar que el Espíritu obre en nosotros. Pero yo quiero pedirte en este día que en lugar de resistir al Espíritu Santo, cooperes y entrégate para que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, trabaje, permítele al Espíritu trabajar en tu vida. Dile al Señor, Señor, produce en mí el carácter de Cristo. Note que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Hay tantas cosas lindas que nuestra vida tiene que reflejar como cristiano. Y eso solamente puede lograrse al nosotros dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Inclina tu cabeza en este día y vamos a hacer una oración. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por habernos dado tu Espíritu Santo. Queremos en este día entregarnos, rendirnos a ti y que tu Espíritu pueda obrar y pueda ir conformándonos según tu palabra, que vaya formando tu imagen cada día en nosotros. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. No podemos más que decirte gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te damos en este día a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que damos gracias, Señor, en este día. Gracias por estar en nosotros. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde.